Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Can Yaman explota de celos y se enfrenta al exnovio de Sara Bluma en una noche caótica. La prensa española y los medios de comunicación más importantes del mundo del espectáculo están completamente sacudidos por una noticia que ha caído como una bomba en el centro de la agenda mediática, dejando a todos los seguidores de la famosa pareja con la boca abierta y el corazón acelerado. Se trata de un acontecimiento que nadie esperaba, pero que ha revelado las emociones más intensas y ocultas de uno de los actores más queridos del momento. Estamos hablando, por supuesto, de la relación entre el carismático actor turco Can Yaman y su hermosa pareja Sara Bluma, quienes hasta ahora parecían vivir un cuento de hadas perfecto, lejos de los dramas y las tensiones. Sin embargo, las últimas horas han demostrado que incluso en el paraíso pueden desatarse tormentas terribles cuando el pasado regresa para atormentar el presente. Según los informes que circulan con gran fuerza en las revistas y los programas de televisión de España, Can Yaman ha protagonizado una crisis de celos monumental. Un episodio lleno de tensión y furia que terminó en una pelea física y verbal con nada más y nada menos que el exnovio de Sara Bluma. Todo comenzó en una noche que prometía ser tranquila y romántica. Can y Sara decidieron salir a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos y elegantes de la ciudad, un lugar donde suelen ir las celebridades para disfrutar de una velada privada. Los testigos aseguran que al principio todo era risas, miradas cómplices y mucho amor entre ellos. Se les veía felices, tomados de la mano y disfrutando de la compañía del otro, ajenos a lo que el destino les tenía preparado. Pero la atmósfera cambió radicalmente cuando, de manera totalmente inesperada, entró al restaurante el antiguo amor de Sara Bluma. La tensión se podía cortar con un cuchillo en el momento en que sus miradas se cruzaron. Según los rumores, el exnovio no se comportó de manera discreta, al contrario, parecía tener la intención de provocar y llamar la atención. Testigos presenciales afirman que se acercó a la mesa de la pareja con una actitud arrogante y una sonrisa sarcástica que no gustó nada a Can Yaman. «Solo vine a saludar, no pensé que te molestaría verme», habría dicho el exnovio con un tono desafiante, dirigiendo su mirada fijamente a Sara. En ese preciso instante, la cara de Can Yaman se transformó por completo. Aquella sonrisa encantadora que todos conocemos desapareció para dar paso a una expresión de furia contenida. Can, conocido por su carácter protector y pasional, no pudo tolerar lo que consideró una falta de respeto hacia su mujer y hacia su relación. Intentó mantener la calma al principio, pero la insistencia del otro hombre fue la gota que colmó el vaso. «Te pido que te retires ahora mismo, no tienes nada que hacer aquí», dijo Can con voz firme pero amenazante, tratando de evitar un escándalo mayor. Sin embargo, el exnovio de Sara, lejos de irse, continuó con sus provocaciones, lanzando comentarios inapropiados sobre el pasado que compartió con ella. Fue entonces cuando Can Yaman, cegado por los celos y la ira, se levantó de la silla golpeando la mesa. «Aléjate de ella o te arrepentirás», gritó Can, llamando la atención de todos los presentes en el restaurante. La situación se salió de control en cuestión de segundos. Hubo empujones, gritos y un caos total que obligó a los miembros de seguridad del local a intervenir rápidamente para separarlos antes de que la pelea física fuera a mayores. Sara Bluma, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, intentaba calmar a Can, suplicándole que se detuviera. «Por favor, Can, vámonos». «No vale la pena, por favor», gritaba Sara desesperada, tratando de sacar a su amado de esa situación tan bochornosa. La escena fue dramática y dejó a todos los comensales en shock.
Nadie podía creer que el caballero Can Yaman perdiera los estribos de esa manera, pero sus defensores aseguran que solo actuó como un hombre enamorado que defiende el honor de su pareja ante una provocación injusta. Tras el incidente, la pareja abandonó el lugar rápidamente, esquivando las cámaras de los paparazzi que ya se habían agolpado en la salida al enterarse del altercado. Se dice que en el coche hubo un silencio sepulcral, roto solo por los sollozos de Sara y la respiración agitada de Can. Ahora, la gran pregunta que se hace toda la prensa española es qué consecuencias traerá este enfrentamiento. ¿Podrá Sara perdonar a Can por haber montado tal escena en público? ¿O entenderá que fue un acto impulsivo movido por el amor y el miedo a perderla? Algunos dicen que los celos son una señal de inseguridad, mientras que otros opinan que, en su justa medida, demuestran cuánto te importa la otra persona. Lo cierto es que este exnovio ha llegado para desestabilizar la paz de la pareja y poner a prueba la fortaleza de su unión. Las redes sociales están ardiendo con comentarios de fans que apoyan incondicionalmente a Can, justificando su reacción ante la impertinencia del ex. Mientras que otros critican la violencia y piden que controle su temperamento. Es una situación delicada que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos días. La imagen de Can enfrentándose cara a cara con el pasado de Sara es algo que no olvidaremos fácilmente. Este tipo de crisis son las que definen el futuro de una relación. Si logran superar este obstáculo y comunicarse con sinceridad, saldrán más fortalecidos que nunca. Pero si dejan que el rencor y la desconfianza se instalen entre ellos, podría ser el comienzo del fin. Nosotros estaremos muy atentos a cualquier nuevo desarrollo, porque en el mundo del espectáculo, donde las emociones están siempre a flor de piel, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Lo que está claro es que Can Yaman no está dispuesto a dejar que nadie se interponga en su felicidad con Sara, y está dispuesto a luchar contra quien sea necesario para proteger lo que es suyo. Esperamos que las aguas se calmen y que el amor triunfe sobre el conflicto, porque hacen una pareja maravillosa. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Creen que la reacción de Can Yaman fue justificada al defender a Sara, o piensan que exageró y debió ignorar al exnovio? ¿Ustedes perdonarían una escena de celos así en público por parte de su pareja? Y lo más importante, ¿creen que este exnovio seguirá intentando separarlos o se alejará definitivamente? Escriban sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo todos.